Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompañan Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, y es para nosotros un gran gusto estar con ustedes nuevamente este jueves 12 de septiembre del año 2019 para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes y para que tengamos tiempo, Jorge y yo, de analizar toda la información que vamos a compartir con ustedes hoy. Vamos a comenzar desde ya con el enlace que tenemos proyectado para hoy, planificado para hoy, que es con el director de CAVI, Paulo de León, que ayer junto con Carla Caballeros de la Cámara del Agro presentaron ¿cómo llamaríamos? Un conflictivo, ¿qué te parece, George? Un conflictivo estudio que nos indica esta falta de Estado de Derecho, esta irresponsabilidad de los gobernantes, no solo los actuales, de los anteriores, al no cumplir con sus funciones primordiales, una de ellas, dar seguridad. Todo el dinero que nos ha costado a los guatemaltecos, toda esa riqueza que nos ha creado en nuestra Guatemala, esa riqueza que si se hubiera logrado que se quedara aquí, esa creación, muchos de nuestros compatriotas no hubieran tenido que tomar la decisión de emigrar, pero pues bueno, no ha sido así por la falta de respeto al derecho de propiedad. Pero bueno, ahora que el estado de sitio en Izabal, esta tragedia en la cual fueron asesinados de una forma brutal, salvaje, 3 infantes de marina, pues nos ha hecho poner la atención en ese espacio llamado el Valle del Polochic, que ha sido en general prácticamente abandonado por los gobernantes. ¿Y cuáles han sido las consecuencias que ha traído a nuestra economía? Y pues bueno, ¿cuáles son estos hechos criminales que han traído esas dañinas consecuencias a los guatemaltecos? Pues bueno, para que nos comente más sobre este tema con detalle, hemos invitado a Paulo de León, quien entiendo ya se encuentra con nosotros vía telefónica. Paulo, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, comencemos, Paulo, los micrófonos son tuyos. Comentanos primero los antecedentes del estudio que presentaron ayer, después de decirnos de qué se trata y cuáles fueron las principales cosas que ustedes llegaron a determinar al llevar a cabo este estudio, y lo más importante, las consecuencias que han traído para los guatemaltecos. Adelante, Paulo. Sí, buenas. El estudio lo llevamos haciendo desde hace meses, no es por el tema ahorita del tema del estado de sitio, pero coincidió porque creo que para el estudio y para Cámara del Agro, que fue la que contrató a nosotros para hacerlo, pues ahí sí que fue una coincidencia buena porque es un tema muy relevante, o sea, tocar el tema de la falta de certeza jurídica. La verdad que nos costó encontrar datos, pero encontramos que la Secretaría de Asuntos Agrarios tiene un inventario de conflictividad agrícola en el país. Y uno de sus ítems es lo que se llama ocupaciones, que son básicamente las invasiones de fincas, y las tiene por sector, o sea, hechas hacia propiedad privada y hechas hacia, ¿cómo se dice?, a áreas comunes, ¿cómo se dice?, las áreas protegidas, que son del Estado. Y el estudio que presentamos ayer solo calculamos sobre el sector privado, pero vamos a ser claros de que lo que le voy a contar ahorita es lo mínimo que es el impacto de conflictividad. Nosotros creemos que es más, porque no están todos en el inventario de la SA, no están todas las fincas usurpadas.
probablemente en el MP hay más, y por lo tanto el impacto que van a haber ahorita es, por lo menos eso es lo mínimo que se está dando. La SAA nos generó un dato de más de 240 fincas invadidas, que son un total de 164,000 hectáreas, para que quede claro de qué tamaño es eso. Estamos hablando de aproximadamente 1.6% del territorio nacional. Eso es del tamaño de lo que está sembrado de café o de azúcar en el país. O sea, es una cosa gigante el tema de la invasión de fincas. Eso es para el año 2018. Lo que uno ve, porque el inventario está hecho desde el año 97 por parte de la SAA, es de que es a partir de 2012 que empieza una gran vorágine de invasión de fincas. El inventario está por departamento y por municipio, incluso quiénes son las organizaciones que son las que han tomado las fincas. Entonces, estamos hablando de un impacto gigantesco. Nosotros estimamos que esas 164,000 hectáreas de producción tomadas por las organizaciones ONGs, que son las que están ahí detalladas, pues nos tienen un impacto total en la economía, en lo que le llamamos huella, de más de 5.200 millones de quetzales para el año 2018. Ese es un impacto que, ¿cómo se interpreta eso? Esos 5.200 millones de quetzales son dinero que no circuló en la economía, porque recordemos que la economía es un sistema circular, dinámico, que esos 5.200 impactaron en todo el país, ya sea en consumo, en inversión, en cualquier cosa que se mueva, que no se produjo porque esas inversiones pues bloquearon esos 5.200 millones de quetzales. Eso en cuanto a valor agregado, que es la metodología para calcular el PIB, son aproximadamente 3.500 de valor agregado que no se generaron, y eso más o menos es 0.6% de crecimiento del PIB. O sea, en Guatemala, en lugar de estar creciendo 3.2, que es lo más o menos el promedio que estamos creciendo ahorita, estaríamos creciendo a 3.8. Por lo tanto, no es trivial esa cifra, es muy grande y es cifra récord en el año 2018. La verdad que la época más alta es del 2015, la cifra más alta es 2015 cuando fue 0.8 del PIB. Después se estabilizó en el 16-17 y en el 18 volvió a crecer el número de áreas invadidas. Entonces estamos hablando que en promedio son 0.6% del PIB para este inventario que nosotros tenemos documentado. Como les digo, es probable que sea más, y por lo tanto, pues el impacto en huella y en PIB es aún mayor. Estos son los impactos directos de que esa producción no salió y que esos empleos no se generaron y no gastaron dinero en sus economías locales, pero sí tenemos que hacer la salvedad de que hay otros impactos indirectos que no los pudimos estimar porque son muy difíciles de hacerlo. Uno de ellos es, si hay un aumento de conflictividad en un área específica, pues aleja inversión, o sea, no se generaron nueva inversión y por lo tanto, como no hay un inventario de inversión que ya no se hizo, no hay un registro de eso, pero sabemos que existe, pues también dejó de entrar inversión y movimiento de dinero en el país por esta toma. Entonces, eso es lo que se llama incertidumbre o riesgo, y cuando hay riesgo, pues la inversión se contrae o se deja de hacer. Entonces, nosotros estimamos de que 0.6% del PIB por lo menos es lo que está costándole al país, y son más de 5.000 millones de quetzales que dejaron de circular en consumo, en inversión, en compra de insumos, en compra de materiales, en cualquier cosa que se haya generado ahí en esa parte. Entonces es una tragedia porque sí es un golpe muy fuerte para el país, y coincide claramente cuando el país, no sé si lo recordamos bien, pero el país tuvo un cambio estructural bueno de inversión tipo 13, 14 y 15, y el país estaba creciendo a por lo menos 4.5% del PIB, pues coincide con este aumento de conflictividad que no solo es al área agro, sino que otros sectores de la economía, y por eso ahorita tenemos un PIB que crece 1.5%, por lo menos 1.5%, 2 puntos menos de lo que lo venía haciendo. O sea, no nos estamos contrastando contra un potencial imaginario ideal, sino que el país estaba listo para crecer entre 4.5% y 5%, y ahorita pues de alguna manera estamos creciendo 2 puntos menos, ¿verdad? Pablo, una de las cosas que me llamó la atención del estudio es el impacto que ha tenido, y voy a personalizarlo porque al final el país, sí, considero que la gente no entiende que el país uno es parte del país,
si no lo individualizas. O sea, nos afecta a nosotros, a los que vivimos en Guatemala y en particular a los demás escasos recursos, a los pobres. Porque una de las cosas que quisiera que profundizaras en ese punto es todos los empleos que se pudieron haber creado con ese crecimiento en nuestro país, que hubiera evitado que muchos de nuestros compatriotas hubieran tenido que tomar esa decisión tan difícil de emigrar. Entonces, por favor, profundiza en este tema. Sí. El cálculo es de que para el año 2018 fueron casi 2.800 millones de quetzales en salarios que no le entraron a las familias rurales, que eso es lo más impactante, porque pues sí nos afecta a todos de alguna manera, algunos más, algunos menos, aquí en la ciudad también, pero es más que todo en la gente pobre, la gente rural, en los departamentos donde fueron esas invasiones y los negocios locales, porque esos 2.500 millones, 2.600 casi más o menos, de salarios que no entraron, pues no le golpean a la tienda que está aquí en la zona 15, zona 16 de la ciudad de Guatemala, le pega a la tienda de esa localidad, al mercado de esa localidad, al que vende abarrotes en esa localidad y por lo tanto ahí tiene una venta menor. Entonces tiene unos impactos muy locales, muy georreferenciados a las áreas donde más necesidades hay en el país, donde más pobreza. Entonces, lamentablemente está pegándole a la gente más pobre, coincide también con el aumento de migración hacia el norte, todo este aumento de la conflictividad. O sea, está plenamente identificado. Yo diría que aquí no estamos ni siquiera haciendo supuestos. Nosotros podemos establecer claramente que esa conflictividad está generando menos crecimiento económico, menos empleo, menos ingresos a las familias y por lo tanto hay un aumento de la migración. Esto no es un supuesto, una triangulación mental, no, existen los datos. Ahí, como les digo, este es uno de los ejemplos que hemos hecho. A nosotros en Cali nos ha tocado hacer el impacto de la conflictividad en todos los sectores, o sea, y vemos cómo claramente la conflictividad está mermando la inversión, el empleo y las oportunidades a la gente. Paulo, como dijiste que esto es algo que vienen trabajando ya desde hace meses y pues lo que pasó ahorita en el Valle del Polochic pues fue casual que coincidió con este estudio, pero en el mapa que mandan que tienen ustedes ahí, que entiendo que es la información de la SAA, en cuanto a las invasiones, por lo menos así visualmente se ve que la mayor concentración está precisamente ahí en el Valle del Polochic y en sus alrededores. No sé si eso es cierto. Tres departamentos concentran el 60-70% de la invasión. Es Petén, Izabal y Alta Verapaz. Ahí está concentrada la conflictividad. Izabal, si no me equivoco, es el segundo, con una buena cantidad de hectáreas tomadas. Entonces, como te digo, coincide, o sea, el hecho del estado coincidió, como te decía, consecuencia, porque coincidentemente, porque no nosotros lo veníamos trabajando desde el año pasado, consiguiendo los datos. No es fácil conseguirlos, pero por fin los logramos, ¿verdad? ¿Hay alguna correlación que hayan ustedes encontrado específicamente con alguna organización de estas o con temas del narcotráfico? Fíjate que el inventario de la SAA es tan bueno, yo te lo puedo pasar para que tú lo mires porque está detallado. Son 200 páginas el inventario porque tienen el nombre de la finca, la extensión de la finca, en qué municipio está, en qué departamento está y quién es la organización que está tomada ahí. Y obviamente ahí sí que son puros grandes éxitos de las canciones. ¿Cuáles son las top 5? Las top 5 organizaciones son las que ya sabemos cuáles son: CONIC, CUC, CODECA, y hay algunas otras más, pero ahí están plenamente identificadas, o sea, tienen nombre y apellido las invasiones. Me imagino que ese es uno de los motivos, y bueno, eso ya lo vamos a comentar más adelante, Jorge y yo, el por qué quienes interpusieron ayer acciones en la Corte, de uno de los grupos que interpuso acciones en contra del estado de sitio en esa área, fueron precisamente los señores de CODECA, porque obviamente va a afectar las actividades de estos señores. Pero, Paulo, tú has estado llamando a estas invasiones conflictividad. Sí. Sin embargo,
con una amiga en común que tenemos, que ya imaginarás quién es, Sí, sí. Carla Caballeros, Sí, sí. discutíamos recientemente que parte del problema de llamar a delitos y crímenes, porque las invasiones son un delito, Sí. estás tú violentando los derechos de otros y vemos cómo ese permitir esos delitos al final, cómo permitir esos delitos al final afecta a todos y particularmente a los más pobres. Es una ironía. Entonces, aquí en este caso realmente estamos hablando de que los gobiernos, si no lo voy a individualizar al gobierno actual, los gobiernos, por lo menos, yo diría que en todo el siglo, pero digamos en la última década o el tiempo que ustedes lo analizaron para hacer este estudio, pues han fallado en cumplir con su obligación. Y entiendo que a veces hasta con orden de juez competente de que tienen que desalojar y aún así no cumplen con su obligación. ¿Por qué? Así es. Es tremendo. Yo creo que esto es aquí esto ya es una opinión personal, no está puesta en el documento. Yo personalmente creo que hay es fácil decir que es una debilidad institucional, porque lo es. Pero yo creo que aquí amerita un estudio más sociológico, antropológico, político, de cuáles son las redes entre esas ONGs y la gente que ejecuta las cosas y por qué no se logran hacer. Carla contaba ayer de un lugar donde hubo 7 veces que el juez emitió y la gente o no llegaba el de la COPRED o el de no sé quién, y era como que era demasiada coincidencia de que eso estuviera pasando. Podían decir, miren, es que no hay gasolina, pues el dueño de la finca le ponía la gasolina y para que llegaran era una desidia tremenda por parte de las instituciones. Yo digo que achacar a la institucionalidad, que es débil institucionalmente, es como un cimorón que nos separa del diagnóstico real, que es lo que está detrás, porque obviamente sabemos que este país tiene debilidad institucional, pero yo creo que hay cosas mucho más microeconómicas, mucho más, ¿cómo te podría decir?, operacionales, que son las que están detrás, y que probablemente o es un sesgo ideológico, un sesgo criminal, o no sé qué sé yo, que es una cosa que no permite que se ejecute, porque a todas luces hay un acto criminal, un delito, y no hay es como que un policía esté viendo a un ladrón enfrente y no haga nada, pues, o sea, no puede ser eso. Yo creo que debiera de ser sujeto a un análisis un poco más profundo, sociológico, y también tiene mucho que ver de redes, pues, porque es una desidia espectacular, diría yo. Especialmente si como lo mencionaste, y que espero que me mandes copia del archivo, ya lo tienen todo identificado, o sea, no es como que no es como que dicen ahorita, bueno, saber quién fue el que mató a los soldados, ¿verdad? En este caso está plenamente identificado por el gobierno quiénes son los que tienen invadidas las fincas. Exactamente. Entonces, que de ahí hacia adelante, ¿por qué es que no pasa? Es un diagnóstico operacional, operativo, podría ser, o de ejecución, ¿qué es lo que está fallando? Porque como te decía, ya está todo el elemento ahí, claramente, hay evidencias, o sea, no hay que ir a buscar evidencia, está en la finca, pues, que no es de ellos, o sea, es súper sencillo. Entonces, yo te diría que esto sí es una desidia brutal que estoy siguiendo en el país, y que vale la pena extenderlo. Jorge conoce también, tú conoces bien otros temas. No es casualidad que el 2012 a la fecha también los ataques hayan sido no solo al agro, sino que también a otros sectores estratégicos del país. O sea, yo creo que esto es un tema sistémico, es un tema sistémico que, discúlpenme, pero es muy difícil decir que esto no es coincidencia. Esto no es coincidencia, esto es algo más. Sí. Pablo, antes de que terminemos, sí, ¿algo más que querrás agregar que no hayamos conversado previamente? Sí, no, yo básicamente creo que es un llamado al tema, porque si esa tendencia sigue acentuándose, porque la gráfica es impresionante, es una tendencia, si esto sigue comiendo, si ya estamos teniendo un 1.6% de territorio invadido y esto va creciendo a este ritmo, este país va a una anarquía y a un caos espectacular, que va a acentuar la fuga de inversión y nos va a meter en una cosa
impresionante que Guatemala no había tenido. Entonces, es momento de actuarlo y detenerlo, no solo detenerlo, sino que revertirlo, ¿verdad? Porque sí es preocupante, la verdad que es preocupante. Uno enseña esta gráfica a un inversionista internacional y ¿qué le va a decir? Si con una tendencia que va creciente. No hay, y si no hay un plan para detenerlo, pues es complejo y muy difícil que alguien quiera venir a invertir un dólar a Guatemala. Paulo, muchísimas gracias. Jorge, parece sí, que antes de que terminemos tiene otra pregunta para ti. Sí, adelante. es que algunos de nuestros radioescuchas nos están preguntando que si hay posibilidad de tener acceso a la copia del informe. Sí, mira, ese como es propiedad ya de Cámara del Agro, habría que preguntarle a Carla. Yo me imagino que ella va a decir que sí, porque el estudio ahí está. Y ahí están los links, porque están en internet. Entonces, yo me imagino que va a decir que sí, porque la idea es de que la gente lo conozca. Sí, yo pienso que uno de los principales interesados en conocerlos es Carla. Más aún, como sabemos que, pues, lamentablemente a la mayoría de nuestros compatriotas no les gusta leer, me imagino que incluye un resumen ejecutivo. Hay una PowerPoint. Sí, hay un PowerPoint también. Entonces, hay PowerPoint, hay un resumen y y está el trabajo, que no es muy largo, son 25 o 27 páginas. Bueno, vamos a pedirle a Carla si podemos compartir el PowerPoint, porque el PowerPoint ya lo tenemos nosotros, y también tenemos ya el estudio. No, el estudio todavía no, ahí le vamos a jalar las orejas a Carla. Pablo, gracias por habernos acompañado. Ahí estamos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, apreciables oyentes, después de haber conversado sobre este tema que nos parece importantísimo, amigos, vamos a continuar con la agenda que tenemos programada para ustedes hoy, que espero que hagan pues el esfuerzo por conectarse un par de minutos para que esas 34 veces que ya ha sido compartido hoy todo a pulmón se triplique, apreciables oyentes, que pues bueno, hay varios de nuestros liberhéroes, Jorge, que han estado un poco flojos en dar la batalla de las ideas que es tan importante. Así que todos los temas que traemos para ustedes hoy, este fue solo uno de tantos que tenemos, que al final los vamos a ir uniendo, porque yo quería hoy comenzar, Jorge, el programa con una frase de Alexis de Tocqueville. Como tú sabes, pues en el último año, un poco más de un año, pues he estado discutiendo dentro del contexto del seminario del socialismo. Algún día voy a explicar por qué democracia en América, que lamentablemente algo que pasó de vista de este noble francés que estuvo unos meses recurriendo a principios del siglo XIX, en la segunda década del siglo XIX, Estados Unidos, sorprendido por el progreso en tan corto tiempo que había tenido esta joven nación. Recordemos que se independizan en 1776. Finalmente se ponen de acuerdo en cuál va a ser la norma general que va a regir los intercambios de los estadounidenses en ese momento, los habitantes de 13 colonias, finalmente en 1787. Y Alexis de Tocqueville, junto con un amigo, que ahorita olvido cuál es el nombre del amigo, visitan durante unos meses lo que se llamaba América, entre comillas, como que de ahí tal vez viene de donde nos ignoren al resto de América, pues. Pero, regresando otra vez al punto, vienen y llevan a cabo durante varios meses un tour en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, fueron a visitar la colonia. Las excolonias inglesas, porque ellos eran franceses. Y que hay que recordar que los franceses apoyaron a las colonias en la guerra contra Inglaterra. Sí, pero el punto es que estamos hablando de 1787, cuando finalmente cuando finalmente la Constitución de Estados Unidos empieza a regir los intercambios en este país. Para la segunda década del siglo XIX, ¿te imaginaste? Y en aquellos tiempos el progreso había sido increíble en tan corto tiempo. Entonces Alexis de Tocqueville hace este viaje, del cual va a nacer la obra por la que es principalmente conocido, Democracia en América. Y pues lamentablemente
no sé si Tocqueville o sus editores no tuvieron la visión suficiente para llamarlo la República en América, porque eso es realmente la forma de gobierno, como hasta les he leído la Constitución estadounidense vamos a ver, en la sección 4, artículo 4, está claramente que la forma de gobierno es republicana de Estados Unidos, como ese va a ser el secreto que les va a permitir progresar. Pero bueno, no era que les contara esa historia, sino lo que les quiero es leer una frase que me parece buenísima de Alexis de Tocqueville, que nos va a permitir enlazar con los temas que tenemos para los siguientes segmentos, porque nos preocupa, y por eso hoy queríamos comenzar, Jorge, con esta información que recabó CABI a solicitud de la Cámara del Agro en lo que respecta al daño que nos han hecho las invasiones, porque a mí me preocupan algunas de las decisiones o anuncios de políticas que está haciendo el equipo de Alejandro Giammattei cuando ni siquiera han todavía tomado posesión del cargo. Ya con anterioridad habíamos mencionado ese absurdo comentario, ese realmente dañino comentario, no solo para Alejandro Giammattei, sino que si se hubiera llevado a la práctica para todos los guatemaltecos, que hizo el ministro de Finanzas anunciado, Álvaro González Richie, de que iba a poner impuestos temporales, algo que no existe. Los impuestos en sistemas como el nuestro, una vez puestos, esos permanecen casi eternamente. Y hoy en nuestro sistema fiscal tenemos un montón de impuestos que originalmente iban a ser solo temporales. Pero bueno, el punto al que quiero llegar, ese fue un comentario pésimo que cuestionarlo desde un principio hizo que Alejandro Giammattei saliera y dijera, no, perdón, eso no es cierto, no vamos a aumentar impuestos por el momento. Ese por el momento me preocupa, pero por lo menos por el momento la amenaza fue reducida, porque una vez tomen posesión no lo sabemos. Pero hoy hay otra nota, algo del cual pues nosotros teníamos alguna idea, pero hasta ayer pues tuvimos información ya clara, es de que pretende, y ya se lo incluyeron dentro del nuevo presupuesto. Imaginen esta ironía, y por eso la vamos a analizar y la vamos a desmenuzar más adelante, amigos. Pretenden incluir en el presupuesto del año 2020, o sea, pretenden que los tributarios les paguemos un seguro privado a todos los estudiantes del sistema estatal, que directamente dependen del Ministerio de Educación. Imaginen ustedes eso. ¿Cuántos de ustedes no tienen seguros para ustedes? Porque no les alcanza, que es un error. Hay que ver de dónde uno saca el dinero para poder comprar uno su seguro. Pero ustedes, dependiendo de la cantidad de hijos, probablemente no tienen para sus hijos. Pues ahora resulta que según la ministra de Educación del gabinete de Alejandro Giammattei, pretenden contratar un seguro privado. ¿Y qué es eso? Imagínate todas las aristas que esto tiene, Jorge. Esto implica que no confían en el sistema de salud estatal. Comencemos por eso. Le aceptamos esa propuesta si a cambio cierran el Ministerio de Salud. Me parece buena idea, nos va a salir más barato. Entonces sí, que se les contrate a todos, pues va a salir más barato que seguir manteniendo el Ministerio de Salud. Pero bueno, amigos, de eso ahorita voy ya a terminar con la frase de Alexis de Tocqueville que dice: no hay momento más riesgoso de un mal gobierno que cuando empieza a hacer cosas. Maravillosa esta frase de Tocqueville, ¿no, Jorge? ¿Qué les parece si se la repito? Porque algunos de ustedes de plano la quieren copiar y hasta hacerla un meme. ¿Qué tal? No hay momento más riesgoso de un mal gobierno que cuando empieza a hacer cosas.
Bueno, apreciables amigos, lo que nosotros vamos a hacer en este segmento es, en estos momentos, es irnos a una pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga María Dolores Arias, que ustedes recuerdan tiene María Dolores los días jueves, su segmento En Todo a Pulmón, donde comparte con nosotros su artículo de la semana publicado en República GT y en este caso habla del capitalismo. Y vean que nos queda como anillo al dedo el artículo de María Dolores para comentar el tuit para que no digan que solo Alejandro Yamatei, también nos preocupa lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Para que podamos comentar el tuit del futuro diputado del movimiento Semilla, que dice lo siguiente: con un mercado tan concentrado, con tanta apropiación de excedentes, siempre veo posiciones sobre cómo bajar o eliminar los salarios mínimos, pero podría hablarse también de utilidades máximas. ¿Qué les parece esta máxima de Samuel Pérez Álvarez, diputado electo por el movimiento Semilla? ¿Te imaginas, George? Que se le ponga techo a las utilidades. ¡Ay, sí, corriendo va a querer venir la gente a invertir en nuestro país y crear todas esas fuentes de trabajo, que sería la única forma real de que todas estas personas que se supone que Samuel Pérez Álvarez pretende defender, o sea, los que tienen menos ingresos, solo la posibilidad de crear riqueza sin tope a las utilidades máximas. Yo quiero entender que esto fue una mala broma, porque no puedo pensar que Samuel Pérez Álvarez, que se da de muy intelectual, haya dicho semejante tontería dentro de un contexto, además de eso, que tiene que ver con las personas que menos ingresos tienen en nuestro país. Por eso andan detrás del salario mínimo, que solo provoca desempleo, que es que a estas alturas del partido, Jorge, que todavía se esté discutiendo esto, es porque, de nuevo, no se está dando como se debe dar la batalla de las ideas. No es solo cuestión de aclararnos las propias, tenemos que invitar a muchísimos más a que se aclaren sus ideas y den la batalla por esas ideas que se han aclarado, como lo han hecho 44 liberhéroes, a quienes voy a mencionar antes de irme a la pausa. Pero bueno, dentro del contexto del artículo de María Dolores, Jorge, creo que podemos comentar este tuit, este lamentable tuit, porque cuánto daño va a hacer principalmente a los más pobres, no a los ricos, Samuel Pérez Álvarez, a los más pobres. Les vas a hacer un daño tremendo si se te ocurriera proponer esta iniciativa, que por supuesto, por un lado, entonces hay que decir que menos mal que solo son 7 los diputados de Semilla. En fin, amigos, muchísimas gracias a Javier Estuardo Cojulún Benard, a Rodrigo Lacayo, a Rubén Alejandro Orellana Guerra, a Macor Delr, a Andrea Cuevas, Lorena Juárez de Rosales, Pancho Chisco, Edgar Arévalo, también gracias a Ramón Parellada, gracias a Elusagi Gómez, que desde Italia, por cierto, nos pone en grande, compartan. Muchísimas gracias a Elusagi Gómez, a Juan Diego Guerra, también gracias a Héctor Aníbal C.E., a Juan Carlos Hurtarte, Julio L. Ariza, Alberto Flores Álvarez, Coco Abreu, Marco Cruz, José Calderón, Michelle Fernández y Marlon Roquel, que nos escucha desde, creo que de Comalapa, que pienso que me puso ya en otro comentario Marlon. Pero muchísimas gracias también a Lucrecia de Sáenz, que recién nos dice que ya compartió todo a pulmón. Ludwig Marroquín también ya se unió a estos liberhéroes. Juan Fuentes también ya lo hizo. Veamos, es que aquí tenemos varios comentarios acerca del seguro. Astrid Elizabeth S. Otsoy, Melvin Cifuentes también lo hizo.
desde Washington, Meme Capilla desde Coatepeque, compartido, Meme que ahora sabemos nos escucha o ve todo a pulmón por YouTube a la 1 de la mañana, nos dijo. Sí. Saludos, Meme, así como a las 2 menos 20 ahorita aproximadamente. Edgar Alévalo ya le había agradecido, Juan Godínez, Ramón también, el Usay ya le había agradecido, gracias a Shatsi Gutiérrez, a Anthony F., gracias a Carlos Durán, Julio Ariza, Alejandra Ramírez, Michelle también nos saluda nuevamente, y Marlos Roquel dice que él es el que viste Comalapa, dije que desde ahí nos estaba escuchando Marlon y compartiendo además de eso, todo a pulmón, más importante. Saludos a Susan, por favor, si compartiste, poneme ahí que compartiste para que te pueda agregar entre los saludos que damos a los liberhéroes. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón y como ustedes pueden ver, un primer plano para nuestra invitada María Dolores Arias. A ver, Marito, ¿qué tan pilas estás con esos primeros planos? Pues veo que no tanto. Es que tarda, hay un delay. Basta, bueno, MD, bienvenida. La confianza. Ahora sí, ¿hasta ahí? Ahí está. Ahí sí, bienvenida MD, pero ahí gracias. Todavía me veo yo mucha. No importa. Pues sí importa, me voy a pegar aquí Modelo a de George. cachete. Modelo de cachete, no es tanto como de cachete, es de micrófono. Okay. Lo que es peor, lo que no te gusta, brazo de micrófono. Que cuando aparece el protagonista es el micrófono. Bueno, MD, adelante. Vamos a tu artículo porque ya les ofrecí a los oyentes que el comentario del diputado electo del partido Semilla, de Samuel Pérez Álvarez, acerca de ponerle un límite a las utilidades, un límite a lo que se pueda ganar en nuestro país, los que vienen a invertir y vienen a crear fuentes de trabajo para que la gente pueda efectivamente subir no su salario nominal, sino su salario real, se les ahuyente. Como que si no hubieran ya suficientes problemas como los que recién comentamos en el segmento anterior con Paulo de León en lo que respecta a la falta de certeza jurídica. La cerveza le sobra y algunos de los bolitos que han capturado en el estado de sitio, pero la certeza jurídica que hace falta, la falta de respeto a la propiedad privada y tantas otras cosas más, como para que ahorita venga un irresponsable, porque me parece irresponsable el tuit de Samuel Pérez Álvarez, teniendo en cuenta que él ya es diputado electo, porque si no puede decir la tontería que se le antoje, puede decir que la tierra es plana, él y cualquier otra persona. El problema es que un inversionista que ve que un futuro diputado, cuya bancada es de 7 personas, que va a ser una bancada de esas que llaman bisagra en el próximo Congreso, anda amenazando con promover un techo de a las utilidades, eso sería pero tremendo. Pero bueno, en fin, ¿cómo se llama tu artículo de esta semana? Mi artículo se llama Más capitalismo y menos mercantilismo, y esto es porque esta semana se llevó a cabo el Foro Internacional del Capitalismo. Voltea a ver a tus fans a la cámara que te pusimos específicamente solo para ti. Bueno, pero no lo están haciendo ahorita. Sí. Ahorita sí. Esta semana se llevó a cabo este foro, y en este foro, pues este fue organizado por el Centro de Estudios de Capitalismo en la Universidad Francisco Marroquín, y se hablaron de temas del capitalismo, sobre el capitalismo. Hubo diferentes expositores de diferentes disciplinas y se hablaron temas muy variados, como por ejemplo hubo una conferencia que me llamó la atención, que se hablaba acerca de la libertad de preguntar, y en esta nos hacían la reflexión acerca de la importancia de las preguntas y cómo éstas se convierten en el inicio de ese diálogo honesto, cuáles son las bases para formular buenas preguntas y los tipos de preguntas, entre otros temas. Y ya que hablamos de preguntas, pues le hago algunas preguntas. ¿Alguna vez ha reflexionado en lo que implica la libertad de preguntar? ¿Ha pensado que a mayor libertad, más preguntones
son los individuos de una sociedad? La libertad para preguntar o cuestionar es algo que en sociedades medianamente libres damos por hecho. Sin embargo, no siempre fue así, ni es así en todos los países. Otros temas que se abordaron fueron la interacción digital y la libertad individual. Se habló acerca de los mitos del capitalismo. Y aquí me detengo un poco para hablarles con respecto a que la mayoría acepta como ciertos sin mayor análisis de estos mitos, y por consiguiente se convierten en el culpable favorito de muchos males que aquejan a sociedades intervenidas por un gobierno benefactor mercantilista. Después, como haciendo gala del capitalismo, y del capitalismo es donde hay mayor creatividad porque hay mayor libertad, pues hubo un monólogo donde se habló del dinero. Además, la historia de Benjamin Franklin, como ven, el superhombre. También se habló acerca de la poesía y el capitalismo. Y fue muy interesante cómo en el programa de Pluma Joven que tienen, jóvenes hablaban acerca de cómo el capitalismo había impactado en sus comunidades y en sus áreas, y cómo habían visto estos crecimientos y la creación de riqueza. También pues, se hablaron de varios temas como Estado de Derecho, libertad o intervención del Estado. Se habló del egoísmo noble y por qué es la principal crítica hacia el capitalismo, que el capitalismo promueve el egoísmo, y se diferenció cuál es el tipo de egoísmo que promueve el capitalismo. Y por qué es necesario el egoísmo noble si queremos vivir en una buena vida. Doy las gracias porque me dieron la oportunidad de hablar sobre, dictar una conferencia, y en la que hablé acerca del lucro, y hablaba acerca del sacrificio al lucro, en la cual pues hablaba de cuáles eran las consecuencias de vivir en una sociedad enfocada en el sacrificio, o por el contrario, una sociedad enfocada en el lucro, es decir, en las ganancias. Para ello, pues es necesario aclarar qué significa sacrificio, ya que hay una confusión entre sacrificio y costo de oportunidad. Además, expliqué que para hablar de sacrificio se tiene que hablar de altruismo. ¿Y qué implica altruismo? ¿Cuál es el principio de acción de altruismo? Porque también existe una confusión entre altruismo y benevolencia. Hablé de las virtudes cardinales como la racionalidad, el orgullo y en especial la productividad como la base para lograr el lucro. Y cómo es a través de la razón, es decir, a través de usar la racionalidad o ser racional, se pueden producir valores materiales demandados, que estos valores deben ser producidos al menor costo posible para obtener ganancias a través de la mayor cantidad de intercambios voluntarios. Estas ganancias, a su vez, nos permitirán mantener nuestra vida y la de nuestros valores. Es por eso que la manera correcta de sostener nuestra vida y vivir una vida plena es a través de obtener ganancias, a través del lucro, que se obtiene por intercambios libres de bienes o servicios que hemos producido. También hice una aclaración por la confusión que hay del afán de lucro y el afán de expoliación. Muchas veces se confunde el afán de expoliación como el afán de lucro. Y hablaba que el afán de expoliación es quitarte lo que es tuyo sin darte nada a cambio, como sucede con los vulgares ladrones, estafadores. Pero están otros también que se disfrazan y hacen la expoliación legal, aquellos que buscan leyes, privilegios, para quitarte lo que es tuyo, obligarte a hacer intercambios que tú de forma libre no harías, pero que te obligan a hacerlos con ellos. Entonces, al final de este foro, me quedo con la idea de que necesitamos más libertad para emprender, cuestionar, actuar, una sociedad donde se limite al gobierno, donde la función de este último sea proteger la vida, la propiedad y la libertad de los mandantes. En pocas palabras, una sociedad donde haya más capitalismo y menos mercantilismo. Y yo agregaría también un sistema benefactor, o sea, donde haya menos un sistema benefactor mercantilista. Por eso decía que nos iba a servir el artículo de María Dolores precisamente para comentar lo que dijo Samuel Pérez Álvarez. Por favor, no se confundan con su padre, que es un analista y columnista que entiendo vive en Canadá y que parece es conocido en algunos medios. Es hijo de ese señor. El diputado electo es hijo del señor Samuel Pérez Atías.
el señor Samuel Pérez Álvarez, que es quien fue electo por el movimiento Semilla como diputado. Por eso es delicado y hay que entender a los que critican a Trump, porque estoy segura que Pérez Álvarez se incluye entre los que critican a Trump, como también lo criticamos nosotros. Y como en alguna ocasión también hemos mencionado que... Para que veas que algo tenemos en común. Sí, menos mal que ¿Pero solo será ese por algo. las mismas razones? No. Pero Okay. Aquí está el comentario y quisiera que María Dolores, dentro del contexto de tu artículo, le explicaras, porque a lo mejor es ignorancia de Samuel Pérez Álvarez este comentario, que es como respuesta a la propuesta que hizo el CACIF ayer en lo que respecta a la fijación del salario mínimo, que me parece que hay que profundizar en esta propuesta, de la que al final a nosotros, en lo que respecta a lo que dice el comunicado de prensa, no nos queda claro realmente cuál es la postura. Okay. Entonces nosotros hoy intentamos conseguir encontrar a alguien que nos pudiera venir a explicar con detalle cuál es la propuesta que está haciendo el CACIF, pero lamentablemente ya nuestros contactos tenían compromisos y pues esperamos que si no mañana, lo podamos hacer la semana entrante para profundizar en esta propuesta. Pero a esta propuesta que, repito, nosotros todavía no tenemos clara, aparentemente el señor Pérez Álvarez sí, responde con un mercado tan concentrado, con tanta apropiación de excedentes. ¿A qué se referirá con eso de apropiación de excedentes? Mire, con quedarme con mi dinero, lo que es fruto del esfuerzo de mi trabajo, a eso le llaman excedentes. Qué cuidado debemos de tener con el lenguaje. Siempre veo posiciones sobre cómo bajar o eliminar los salarios mínimos, pero podría hablarse también de utilidades máximas. ¿Qué te parece? Pongámosle un techo a lo que se puede ganar en Guatemala. O sea, imagínate, y esto viniendo, repito, si viniera de Juanito de los Palotes, es irrelevante. El problema acá, y por supuesto que igual tiene la libertad de decir lo que se le antoja al señor Pérez Álvarez, pero lo que él dice sí puede tener consecuencias en aquellos que en algún momento quisieran venir a invertir en nuestro país. Y al final es una ironía, porque esta gente le es igual, la gente que tiene capital le da igual invertir en Guatemala, en México, en Chile, en Estados Unidos o donde sea. Van a invertir donde más puedan ganar, contrario a este argumento. Y aquí los que terminan más afectados son ¿quiénes? Los más pobres. Estos que quisieran, más que aumentar el salario mínimo nominal, que aumente, que es lo que queremos todos, que aumenten nuestros salarios reales, que no es lo mismo que el salario nominal. El salario real es independientemente del número, lo que con nuestros ingresos reales, nosotros podemos adquirir. Eso tiene que ver con el poder adquisitivo del dinero. Pero bueno, ahí tienen a los venezolanos o a los habitantes de Zimbabue, que son multimillonarios. ¿Por qué? Porque tienen millones de unidades de la moneda de su país, pero con esos millones de unidades de la moneda de su país, ni los venezolanos ni los habitantes de Zimbabue pueden comprar algo, casi nada. Por eso están muriendo de hambre. No es cuestión del salario nominal, sino lo que nos debe de preocupar son los ingresos reales que hay en Guatemala. Pero bueno, MD, no me aguanté y yo también tuve que comentar. Adelante. Así era la pregunta. No, para que dentro del contexto le explique al diputado electo Pérez Álvarez por qué está equivocado en su comentario. Yo lo que creo es que más que explicarle a este diputado, sí es importante que la mayoría de las personas entiendan dónde están los errores y las falacias de estas aseveraciones. ¿Por qué? Porque al final los diputados hacen lo que el público elector les pide y las demandas que el público o que el votante hace. Y es por eso que educar a la demanda política es lo que va a hacer que se mejore la oferta. Si no, vamos a seguir recibiendo cualquier cosa. Entonces, primero habla
de mercados concentrados. Si efectivamente existen mercados concentrados, ¿cuál es la forma de desconcentrarlos? Mayor libertad, quitar limitaciones a esa concentración, suponiendo que existe el mercado concentrado. Y si lo abres, pues va a llegar más competidores. Ahora, se habla del salario mínimo, pero ¿por qué no empezamos a hacer que empiecen a competir por la gente? O sea, ¿por qué no hacemos que estos mercados sean abiertos, que llegue más gente que quiera invertir y se peleen por la mano de obra? Y entonces, automáticamente los sueldos van a subir. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, las personas en este momento que hablan inglés están mejor cotizadas. Y si yo quiero tener a alguien en mi empresa que hable inglés, tengo que tener un salario por lo menos igual a lo que están ofreciendo otras empresas. No puedo ofrecerle menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la demanda de personas que hablan inglés ha aumentado y por consiguiente se cotizan más. Ahora, si yo necesito a alguien que hable francés, pues va a aumentar ese salario que le tengo que pagar porque tiene otras opciones. Tiene otras cosas que hacer, o sea, hay un costo de oportunidad muy alto como para venir y trabajar conmigo. Entonces, si estamos tan preocupados de los salarios, lo que nos debería preocupar es traer más inversión para que se peleen por estos empleos, para que se peleen por estas personas, para que haya más opciones y te puedas dar el lujo, si podemos llamarlo así, de decidir dónde quieres trabajar. Y que ese talento real, natural que existe y aquel que es virtuoso al usar sus talentos, pues obtenga las mejores propuestas. Ahora, ya hablé de estos dos temas. Si hay concentración, desconcentrémoslo, hagámoslo libre, abramos el mercado. Si queremos hablar de ¿por qué hablar de salarios mínimos y por qué no hacer que se peleen por los trabajadores? ¿Por qué quedarnos con el salario mínimo y condenar a la gente a tener salario mínimo? ¿Por qué no hacemos que se peleen y el salario mínimo resulte irrelevante porque hay mucha demanda? La apropiación de excedentes, esto suena mucho a la teoría de la explotación. ¿En qué sentido? Marx dice, y ojo que va a decir, esto no es comunismo, yo no soy comunista, y muchas personas van a decir que no son comunistas, pero cuando escuche algo así, póngase a pensar en qué características hay. Uno, comunista es marxista. Se nota la influencia que han tenido, aunque no lo quieran reconocer. Exactamente, entonces tiene que poner atención en varios temas. Uno, que hay alguien que se aprovecha del otro. O sea, aquí, en esta filosofía, en esta forma de ver la vida, siempre va a haber alguien que se aprovecha del otro en cuanto a que lo explota. Y en esa teoría de la explotación quiere decir que el empresario se aprovecha del trabajo del trabajador, valga la redundancia, y lo explota porque le paga menos de lo que vende el producto que hace este trabajador. Sin embargo, carece de sentido que yo le pague lo mismo a lo que le voy a vender. Entonces, ¿para qué estoy contratando a alguien o para qué estoy emprendiendo? Ahora bien, esta apropiación de excedentes, cuando estos excedentes son a través de un sistema capitalista en el cual los intercambios son libres y voluntarios, yo no le veo ningún problema. Y por último, si uno pone utilidades máximas, cuando uno habla de utilidades máximas estamos hablando de que estamos cortando las alas, por así decirlo, a la creatividad, a la innovación y a la generación de riqueza. ¿Cuánta riqueza se generó en sistemas socialistas? ¿Cuánta gente, el ejemplo que pone Estuardo creo que es muy valioso en este caso, cuántos inventos se hicieron cuando existía la cortina de hierro, lo que conocíamos como la cortina? ¿Cuántos inventos se hicieron para mejorar la calidad de vida? O se han hecho en Cuba, o se han hecho en Norcorea, o se están haciendo en este momento en Venezuela. ¿Por qué? Y expliquémonos, ¿por qué en Alemania del Este tenían que esperar años para tener un vehículo ruso que se llamaban los Lada? Aquí los conocemos. Aquí me contaron que los conocieron. Y esperaban años los alemanes del Este. Sin embargo, los alemanes del Oeste tenían BM, Audi, Volkswagen y tenían Mercedes, Porsche. O sea, tenían por lo menos 4 tipos de vehículos que podían optar versus uno que ni siquiera lo producían ellos. Entonces, ponerle
topes a las utilidades quiere decir cortar la creatividad, cortar la generación de riqueza, castrar intelectualmente a las personas, porque no van a poder usar su ingenio, su creatividad para generar mayor riqueza, es castrarlos, intelectualmente hablando. Y lo único que va a hacer es un círculo vicioso de destrucción de riqueza. Yo supongo que esta persona lo dijo en un tono sarcástico y que no lo está diciendo en serio. Y por último, el hecho de que tenga iniciativa de ley es lo que preocupa. ¿Pero por qué nos preocupa? Porque cualquier cosa que sale del gobierno se llama ley. Y eso no es verdad, porque no cumple las características de una ley, y en especial de una ley moral. Cuando salga una ley en el Congreso, pregúntese, ¿respeta la vida, la propiedad y la libertad de todos los individuos o de un grupo? George, ¿qué quieres agregar antes de que vayamos a los comentarios de los oyentes que están interesantes? Adelante. Pues en efecto que al final lo que no entienden muchas personas, y no me refiero específicamente a quien escribió el tweet, sino a muchas personas, es que la única forma de que podamos mejorar es precisamente a través de la inversión, sea que sea la inversión que hace alguien por poner una tiendita en el barrio, o la inversión que hace una gran empresa de saber ni cuántos cientos de millones de dólares para instalar una fábrica. Los dos son inversiones, los dos son emprendimientos, y pues como dice Marta Yolanda siempre aquí, lo que varía es el tamaño del capital, pero al final básicamente son igual de empresario. Es quien pone la tiendita del barrio, quien pone la farmacia, hasta el chiclero es empresario. Lo que va variando es la cantidad de capital que tiene, y mientras más capital se tiene, hay más posibilidades de crear más empleos, porque al final lo de que las empresas creen empleos no es que el objetivo de las empresas sea crear empleos. El objetivo de quien pone una empresa, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, es que quiere tener libertad financiera y quiere hacerse rico y todo, pero para poder hacerlo, pues tiene que vender un producto, tiene que vender un servicio, y para poder vender ese producto o servicio, que además se lo compre la gente, porque no es así como que se lo va a ir a imponer a la gente y ya tiene su mercado cautivo ahí, ¿verdad? Sino que tiene que ir a conseguir clientes, a ver quién le compra el producto o servicio, pero para producir ese producto o servicio, generalmente necesita de más personas, y ahí es donde se crea el empleo. Y precisamente lo que hablaba María Dolores de cómo mejorar el nivel de los salarios es precisamente a través de la creación de más empresas y que se requieran más empleados. Yo iba a poner el ejemplo de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, pero realmente el ejemplo que puso María Dolores es mejor, y que ese es aquí local. No hay más empresas de call centers aquí en Guatemala, o no han crecido más las empresas de call centers aquí en Guatemala, no porque no quisieran crecer más, sino porque no encuentran trabajadores que puedan hablar inglés o que puedan hablar francés suficientes para llenar todos los puestos de trabajo. Eso se está dando aquí en Guatemala. Y en Estados Unidos lo que se está dando ahorita es con ese crecimiento que ha habido de la economía, gracias a la reducción de impuestos y a la eliminación de regulaciones. Resulta que hay muchísimas ciudades en Estados Unidos donde ya no hay gente disponible para los empleos. Ahorita, por ejemplo, solo en esta semana, 3 de las empresas así grandes de Estados Unidos ya anunciaron que en los próximos meses van a crear algo así como 300,000 puestos de trabajo nuevo en estas empresas, Amazon y varias otras. Y no hay a quién contratar. De hecho, creo que al final van a tener que empezar a dar más visas de trabajo, precisamente porque ya no hay gente que puedan contratar en Estados Unidos, y los que están contratando, pues esos precisamente se benefician de esa escasez, en el sentido de que para las empresas que necesitan contratar gente, para contratarlos, en lugar de que se vaya a la empresa de enfrente que también necesita empleados, pues lo que va a hacer, competir por ese empleado, y eso implica ofrecerle un mejor sueldo, y así es precisamente como se incrementan los salarios, no por decreto. Así es, exactamente, George. Pero bueno, vamos a los comentarios que nos han dejado los oyentes. Hay comentarios, por cierto, que tienen que ver también con
este seguro que pretende comprar la futura ministra de Educación para todos los estudiantes del sistema estatal. Bueno, todo el sistema de nuestro país Yo educativo secundo la es propuesta estatal. de Jorge. ¿Ah? Yo secundo la propuesta de Jorge. Que cerremos, y no solo Jorge, no solo tú, ya hay varios oyentes que están a favor, está bueno, pero entonces se cierra el Ministerio de Salud. Porque lo que están diciendo es, no sirve y necesitamos una opción privada. Pero luego, pues, cuando regresemos de la siguiente pausa, vamos a comentar ya específicamente el tema de estos seguros. Y es por No eso sé que si digo, tú quieres menos... agregar algo antes de que yo lea los Y comentarios es por eso de los que digo, oyentes. necesitamos más capitalismo y menos benefactor mercantilismo. Bueno, veamos, es que luego me dejan mensajes y pierdo donde iba, ya saben, este Facebook no me respeta. Pero bueno, veamos. Cabal, este es del seguro, hay que ver qué aseguradora ofertan, queremos leer ese informe. Lucrecia de Sáenz dice, a este futuro diputado Pérez Álvarez podemos comenzar con él. Quitémosle todas las dietas y beneficios y paguémosle solo su salario base de diputado y sin indemnización. Bueno, ahora que menciona eso, Lucrecia, hay algo en que sí nosotros estamos de acuerdo entre las propuestas de Movimiento Semilla, y es la eliminación del seguro para los diputados. Es que nuevamente, es que esa es ahí la inmoralidad de muchos diputados, no digo todos, pero sí de muchos diputados que obligan a tributar para tener un sistema de salud que no funciona, pero ellos no están dispuestos a asumir las consecuencias de esas decisiones. Sí, y nosotros estamos a la espera que ojalá cuando tomen posesión renuncien a todas esas prebendas y todos esos privilegios a costa de los tributarios que tienen los diputados. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con la denuncia que hicieron de que no se deben de dar seguros privados a los diputados. A ningún burócrata. A ningún El que quiera su seguro que lo pague, como hacemos todos en este país. Así es, que lo paguen de su propio dinero. Así es. Entonces, en ese punto, Lucrecia, pues vamos a estar atentos a que así sea, pero ahí vamos a estar de acuerdo con ellos. No cabe duda de que esa sí es una propuesta que vale la pena ¿cómo se llama? El promover, que se les quite esa prebenda y ese privilegio a los diputados. Ivy Gutiérrez, esas semillas son un verdadero desastre. Karen Radiman dice, qué locura. Luego, Manuel Martínez, cuando un diputado ha hecho lo que demanda la población o el votante. Gracias a Juan Pablo Noriega Herrera, que nos cuenta que ya compartió. Buenas. Marlon Paredes Vélez dice, buenas tardes, María Dolores, Marta Yolanda y Jorge. Los socialistas siempre dependen de los capitalistas para poder comer. Buen provecho, eso es cierto. Daniel Castanón dice, no se hagan bolas, llámenlo y pregunten directo qué quiere decir. Ya le están dando vuelta a su comentario y llevándolo más de 100 años atrás, Marx. Bueno, son un cachito más de 100 años. Pero porque no fuimos nosotros, fue él con el término que está utilizando Daniel. Y la realidad, nuestro objetivo es apoyar a aclarar ideas. Yo no tengo ninguna duda, o bueno, sí tengo alguna duda, pero pienso que hay un escenario probable que alguien le va a contar al diputado electo Pérez Álvarez, mira, ahí en Libertópolis, porque no creo que le digan en todo pulmón, pero sí le van, o tal vez le dicen en todo pulmón en Libertópolis. Marta Yolanda, Jorge y María Dolores te estuvieron echando penca, mano. ¡Qué bárbaros estos capitalistas, oligarcas, explotadores y cualquier cosa! Es importante que les contestes. Entonces hay una probabilidad de que nos conteste. Lo que esperamos es que antes de que nos conteste, escuche lo que nosotros estamos comentando, porque al final le voy a dar, y esto va a enojar a alguno de mis oyentes, yo le voy a dar el beneficio de la duda al diputado Pérez Álvarez, en el sentido de que él está actuando a partir de premisas falsas, y al actuar a partir de premisas falsas, emite juicios falsos. No estoy diciendo que está metiendo juicios falsos. Entonces, lo que necesita, si efectivamente quiere ayudar a los más pobres, es aclararse las ideas. Así que yo espero que antes de que responda, si es que acaso lo hace,
sin siquiera escucharnos, haya escuchado lo que nosotros aquí platicamos. No tengo yo ya más comentario que hacer al respecto de que nos deja nuestro oyente. Lucrecia de Sáenz dice que abran, correcto, estas son las cosas que tenemos que hacer, que abran las fronteras, eliminen aranceles de importación, no solo los aranceles, las barreras arancelarias también, y eliminar contingentes, eliminar el impuesto sobre la renta. Todo eso es lo que tenemos que hacer para que suban los ingresos reales de todos, de los más pobres, de los que tienen ingresos promedios y los que todos, ¿qué hay de malo? Que todos estemos mejor. Eso es lo que deberíamos de buscar, ¿no? Que todos estemos mejor. Luego Félix Jolón Morales pregunta, ¿cómo podemos evitar ese seguro si ya está autorizado? Todavía no está autorizado, Félix. Es parte del presupuesto 2020. A eso quiere decir que ya estamos entrando otra vez. El de los diputados. El de los diputados, sí. Qué horror. Pues combatirlo. Si ellos salen a denunciarlo y proponen que se elimine, aunque hayan algunos que tengan ciertos pruritos, pues decir, sí, yo apoyo que se le eliminen esos privilegios a los diputados. Y solo para terminar, en YouTube, Ileana Rivera nos saluda, dice, están pidiendo el informe de Paulo de León también. Ahorita lo estoy subiendo. Lo estamos subiendo, qué maravilla. Lu García, compartido a la página de Libertópolis. Okay. Todos los que quieren conocer con más detalle el informe que presentaron ayer sobre las invasiones, la presentación del informe, donde está la información que comentamos con Paulo de León, la van a encontrar en unos 15 minutos ya en libertópolis.com. Lu García, buenas tardes y compartido, gracias Lu, bienvenida. Oscar L. Cos, buenas tardes, qué buen programa, ya compartiendo el programa desde acá, muchísimas gracias. Y en Periscope no tengo ninguna noticia. Y solo para terminar, sí teníamos un comentario en saludos a Verónica Ruiz que presenta, gracias a Karen por compartir, gracias también a Gabriela Rubio por compartir en Twitter vía Periscope nuestro programa. Pero Gerardo de la Riva dice lo siguiente: la inversión busca certeza y rentabilidad. Esto no es economía, esto es sentido común. Vamos a estar totalmente de acuerdo con Gerardo con ese tweet y con el siguiente que dice, ¿qué tal mejor en el caso del salario MD, ni subirlo ni bajarlo, simplemente eliminarlo para que empleados y empleadores elijan libremente? Sí, efectivamente, nosotros, eso, si queremos ayudar a que todos, sin excepción, mejoren sus ingresos reales en Guatemala, comenzando por los más pobres, sí, nosotros somos de los que dicen que hay que eliminar de una vez por todas ese poder que tiene el gobernante de fijar salarios. Pero además tiene que ir acompañado necesariamente de una liberación del mercado. O sea, no podemos, no va a funcionar. Eliminación de privilegios. Exacto. Acabar con el mercantilismo. Exacto. También Bajar esas barreras para que cualquiera pueda entrar a competir, para que cualquiera pueda venir a invertir, y así se pueden dar las dos cosas. Totalmente de acuerdo, MD. Bueno, George, ¿algo más antes de que terminemos y dejemos en libertad a María Dolores? No, la liberamos. La liberamos. Muchas gracias. Bueno, apreciables oyentes, María Dolores, hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy vamos a hablar acerca de un video que van a ver ahorita en la pantalla que realmente me impresionó. Resulta que este es otro desarrollo que hicieron en el MIT. Ahorita todavía está como en una etapa muy temprana y le llaman, ¿cómo es? Prueba de concepto. O sea, básicamente están haciendo las pruebas. Pero para quienes están viendo el video, es una forma de ponerle tinta
a un producto. Ahí han visto que ha salido un tenis y ahorita está saliendo un cobertor así de celular o un carrito. Y resulta que lo que hacen es que utilizan una tinta especial, le pusieron de nombre fotocromeleón. Fotocromeleón sería el término. Pero básicamente lo que implica son tintas que ahí van a ver, incluso aquí en el video está el proceso de cómo se hace. Utilizan esas sus tintas especiales, las mezclan y luego se pinta el objeto que quieren tener con esa tinta. Y resulta que la tinta es variable. Ahí ahorita está saliendo el proceso que utilizan para hacer las tintas. Esta tinta se puede modificar, realmente sería el punto. Y se puede modificar con la luz. Entonces, para borrar la imagen que tiene, se les pasa una luz ultravioleta y entonces se vuelve así a blanquear, por así decirlo. Y de ahí, con un proyector de luz, ahí pueden ver ahorita están haciendo el concepto de cómo se hace los cambios de pintura. Entonces, en la computadora diseñan así como quieren que quede y luego entonces le ponen la luz encima y la tinta va agarrando los colores que están así en el diseño que se hizo en la computadora. Entonces, por ejemplo, ahí están viendo es un camaleón así, un camaleón de juguete al que le pusieron las tintas y luego le pasaron así la luz para que quedara reflejado lo que se había pintado en él. Después, ahorita están viendo el proceso, le pasan la luz ultravioleta, entonces se borra y vuelve a caer blanco y entonces le ponen otro patrón. Entonces la idea es de que básicamente uno puede, ahí vieron que lo hicieron sobre unos tenis, lo hicieron sobre un carro, un carrito porque era un modelo de carro, lo hicieron sobre este juguete, pero la idea es de que literalmente, por ejemplo, en el caso de los tenis, usted pudiera agarrar y todos los días cambiarle el diseño volver a pintar, por así decirlo, su tenis. Y de hecho el MIT consiguió financiamiento de Ford, la empresa así de vehículos, Ford Motor, porque los de Ford están interesados precisamente en poder, en el caso de ellos, optimizar el proceso de la fabricación de los vehículos, pero también están apuntando a que más adelante uno literalmente puede hacer lo que están haciendo ahí con el juguete ese de un carro, que le están pintando así un patrón X así a la puerta, y de ahí se le puede borrar y al otro día pintarlo con otro patrón, y así usted podría personalizar su carro o sus tenis o su ropa incluso todos los días si así lo quisiera. Ese es el objetivo de este desarrollo que están haciendo los del MIT. Repito, ahorita todavía es una prueba de concepto, pero ya me imagino que en algunos años pues ya irá a ser comercial. Aquí Marta Yolanda levanta la mano. Parece interesante, pero le estoy tratando de encontrar la funcionalidad. Básicamente ya no me gusta ya no me gusta mi estuche de lo que tenga de imágenes, mi estuche, y lo quiero cambiar. Entonces utilizo esta tinta para, dependiendo de mis gustos, cambiar, o para que digan que ando con tenis nuevos, les voy a cambiar. Todos los días podrías cambiarle el diseño que le pones ahí. Un día le pones una foto de París, otro día le pones una foto. Entonces ya lo único que necesitaría es tener una t-shirt y un día aparece el castillo de Buda, que no es de Buda, sino de Budapest, de vez en cuando, así. Habría que tener unas 3. Sí. Era como Steve Jobs, que dicen que tenía un armario lleno únicamente de jeans y de turtleneck y camisas de cuello de tortuga negros, ¿sí? Y él no se hacía bolas que se iba a poner porque todos los días se ponía lo mismo, pero no es que fuera la misma ropa, pero sí el mismo estilo. Que por cierto, esta María Kondo de los minimalistas, que creo que tienen cosas muy interesantes, no sé si los oyentes la conocen. Una de las recomendaciones que hace es eso, ¿sabes, George? Buscar tu estilo y tener 3, 4 cosas similares y las tenés siempre, y pues ese es tu estilo, punto, y que la gente te quiera con tu estilo. Pero entonces aquí sería igual, puedo tener 3, 4 cosas para sacarlas a lavar después de usarlas y todos los días cambiarlas. Básicamente eso es.
Sí. Sí. Sí, ahí está diciendo José Calderón que sería muy útil para poner publicidad en los vehículos. En efecto, un día También, pueden ponerle un anuncio de una marca, otro día otro alegra. anuncio de otra marca. Esa es la visión empresarial que necesitamos. Muy bien, José Calderón. Yo pensando en uno, pero bueno, en fin, totalmente de acuerdo, para eso serviría. No, de También. que hay aplicaciones, hay miles de aplicaciones que se lo pueden encontrar, ¿verdad? Ya ahorita ya le encontró una José Calderón, pero de seguro hay muchísimas otras aplicaciones que se le podrían dar a estas tintas cambiables. ¿Será que sirve para que los oyentes se motiven a compartir todo a pulmón? ¿Cómo lo haríamos? Nos cambiamos de colores, compartan, vean, ahorita, ¿cómo lo podremos hacer? Pero Nos serviría a no sé nosotros. exactamente cuánto dura el proceso. Porque, por ejemplo, ahorita nos hacen falta por lo menos 10 liberhéroes para llegar a 75 veces compartidos. ¿Nos serviría para eso? Podría ser una No. opción. Bueno, ahí vamos a pensar, por favor, José Calderón cambiamos y los la imagen de oyentes. nuestras playeras aquí en lo que estamos en el programa. Ayúdennos a ver qué podemos hacer para convencer a más oyentes que además de aclararse las ideas, pues también den la batalla por esas ideas compartiendo todo a pulmón. Entonces, esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Y bueno, apreciables oyentes, antes de que pasemos también a otras notas, si nos da chance algo, vamos a hablar del tema del estado de sitio, en particular quienes han puesto acciones de inconstitucionalidad. Entre estas, vean, estos, qué ironía, como lo mencionábamos con Pablo de León, Jorge, los señores de Codeca. Pero antes de eso, vamos a cumplir lo que habíamos ofrecido a los oyentes y vamos a comentar con ustedes esta propuesta que invitamos al presidente electo Alejandro Yamatei a repensar, porque habla además de eso muy mal, doctor Yamatei, de la opinión que ustedes tienen, y probablemente le tenemos la mayoría, de lo que es el sistema de salud gubernamental, voy a llamar yo, manejado por el gobierno y pagado con el impuesto de los guatemaltecos. Ya les mencionamos, por cierto, otro de los temas que teníamos era lo del tema del salario mínimo, pero como no conseguimos, hay dos notas que vamos a dejar para mañana para que una vez estén atentos. La del salario mínimo, para que nos expliquen los señores del CACIF cuál es la propuesta que tienen con un poco más de detalle para conocer y poder emitir un juicio que sea verdadero, sea basado en los hechos de la realidad. Pues esa es la verdad es el reconocimiento, la realidad. Entonces, pero ahorita no tenemos nosotros la suficiente información como para emitir un juicio, aunque, de nuevo, la mejor de las opciones, si velamos por el bienestar, particularmente de los más pobres en el largo plazo, debería ser simplemente, Jorge, quitarle el poder al gobernante que tiene de fijar los salarios. Porque ese es el origen del problema, ese poder que tienen. Pero bueno, los del INDE, qué bárbaros, insistiendo en su proyecto de energía solar. En fin, apreciables amigos, esa es una broma interna entre Jorge y yo, él sabe a qué me refiero. Y el tema de lo del asilo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ayer en lo que respecta al tema del asilo, y con tantas cosas que comentar, pero bueno, todavía tenemos 25 minutos, pero primero vamos, apreciables amigos, a comentar lo del, y yo porque me pasé de aquí, ¿dónde tengo yo la información de lo del, tenés tú a la mano la información, Jorge, de lo del seguro que pretenden? Vamos a ver, el gobierno de Guatemala, la propuesta de la sesión solemne, no hay mayor cosa que tenemos para comentar con ustedes hoy. Ya me recordé, es que todavía lo tengo por acá, ya lo encontré. Ya, esto es Marta Yolanda. Hoy precisamente viene en una nota en Prensa Libre acerca de estos 180 millones de quetzales. Les voy a leer lo que dice la nota. El Ministerio de Educación pidió 180 millones para adquirir un seguro médico para los estudiantes.
Ya pronto van a querer incluir también a Jovel Acevedo y a toda su gente. No lo duden, que cuando se enteren de esto, ya para ahorita deben de estar reclamando también ellos un seguro privado. ¿Por qué solo para los estudiantes y ellos son los que se sacrifican por enseñarle, educar a los niños? Entonces, para que entre en el presupuesto el año entrante tenía que ser solicitado por el Ministerio de Educación actual. Qué buena onda el Jimmy Morales, que les está dando gustitos en temas que, por favor, hablan además de eso, repito, muy mal de la opinión que tienen del sistema de salud gubernamental manejado por el gobierno y pagado con nuestros impuestos en Guatemala. Pero bueno, a ver, ahí les cuento. El proyecto de presupuesto para el año 2020 incluye 180 millones para contratar a una empresa privada que ofrezca cobertura médica a los cerca de 2.500.000 estudiantes del sector público. La iniciativa está liderada por el gobierno entrante, o sea, el gobierno Alejandro Yamatei, a través de la ministra de Educación, que no fue electa. Este es un error de prensa libre, sino que es designada en este caso por el presidente electo Alejandro Yamatei. Lástima que no mencionan el nombre de ella, pero no sé si Jorge te pones pilas y de una vez lo buscamos para que nos empecemos a familiarizar con la señora. Pero bueno, por lo que las actuales autoridades han marcado distancia sobre el proyecto que ya está contemplado en el plan de gastos que debe aprobar el Congreso, que también es de nuevo esa yo te lo pongo, pero yo no me meto a defenderlo. Tú mirás cómo haces para convencer a él que eso es preocupante. ¿Qué haces para convencer a los diputados para que te lo aprueben? Entonces el gobierno vino y lo presentó, mire, ahí está, como el próximo presidente es Yamatei, la ministra de Educación que él designó, esto es lo que nos está pidiendo, ahí está, pero ustedes vean qué hacen con eso. Pero ahora, vamos a conocer más acerca de esta propuesta. El seguro escolar que se plantea consiste en una garantía de cobertura médica del sector privado, que atendería urgencias médicas, pero también ofrecería atención primaria en salud. De nuevo, entonces, ¿para qué necesitamos un Ministerio de Salud? Más barato nos saldría el seguro para todos que el Ministerio de Salud. I rest my case. Pero dice, pero también ofrecería atención primaria en salud. El proyecto ya genera críticas por los altos costos y la cobertura limitada. Además de eso están diciendo, ay no, la cobertura es limitada, no hay más, gastemos más. Como que si no se gastara cualquier dineral, se desperdiciara, particularmente pagándole a los salubristas que se dedican a bloquear carreteras o calles para mantener yo no sé, una corrupción tremenda que hay en el Ministerio de Salud, como para que ahora nos salgan con esto. Qué horror que haya quienes digan, buena idea vos, pero la cobertura está muy limitada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vean lo importante que es aclararse las ideas y dar la batalla por esas ideas para que no terminemos con estas propuestas absurdas. Y esto, por eso regreso yo a lo que dice Alexis de Tocqueville. No hay momento más riesgoso de un mal gobierno que cuando empieza a hacer cosas. Aunque en este caso del doctor Alejandro Yamatei, Jorge, pienso que lo que aplica es aquello que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y también, doctor, quien por más que madrugue no amanece más temprano. Bueno, ya le tuvo que corregir la plana al ministro anunciado de Finanzas, pero aquí en este caso no es de corregirle la plana a la ministra de Educación, sino esto es una propuesta del gobierno de Alejandro Yamatei. Pero bueno, continuemos. Yo ya hice mis numeritos. A ver, George, pero antes de que termino a contarle a los oyentes. De aprobarse el proyecto de presupuesto como lo solicita el Ejecutivo, el próximo año los estudiantes de preprimaria y primaria gozarán de este seguro escolar. Claudia Patricia Ruiz, designada por el presidente, ahí está el nombre, ve, esta es la señora que va a ser la próxima o licenciada Ruiz o de Casasola, algo así. Ok,
que va a ser la próxima ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz, designada por el presidente electo Alejandro Giammattei como ministra de Educación, explica que el seguro permitirá atender emergencias y tendrá una cobertura entre 300 y 400 quetzales para medicamentos. La extensión estaría a cargo de aproximadamente 5,000 médicos contratados en el sector privado y, según explica la funcionaria electa, se trabajará en coordinación con el Ministerio de Salud, pero ¿qué más? Y luego Hugo Monroy, designado como ministro de Salud. Además de eso, vean esto, es que yo no sé si es, a ver, hoy no es el Día de los Inocentes, no es April Fools, no es una broma, es una realidad. Hugo Monroy, designado como ministro de Salud, menciona que además de cubrir las emergencias de los estudiantes, también se pretende garantizar la atención primaria en salud. Incluso se llevará control, peso, talla, edad de los estudiantes, explica. Pero bueno, en fin, George, adelante. ¿Qué piensan los oyentes ahorita? Sí, ya, escríbanos, por favor. 67 veces compartido, nos hacen falta ya solo 8 liberhéroes. Gracias a Emanuel Barrientos Zuna, a Mauricio Pinto, a Oscar Alejandrés Ajquijay, a Rosa Isa, a Gloria Boca Negra, a Juan Pablo Noriega Herrera, Archie Hernández, Karin Rademan, Marco Antonio Castellanos, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Omar Castillo, también por aquí vía Jennifer, que la habíamos extrañado en estos días. Jennifer nos había abandonado, no había visto que hubiera compartido, veamos. Bueno, pero muchísimas gracias también a Jennifer SF, que ya nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Adelante, George. Bueno, haciendo un poquito de números, solo con los datos que se han publicado, ¿no? Entonces, resulta que se van a gastar 180 millones de quetzales para contratar un seguro privado de cobertura médica, que ya explicaron ahí, que atienda las emergencias y la salud básica, y que serían 180 millones de quetzales para atender a 2.500.000 niños. Eso implica que son 72 quetzales por niño. Entonces yo vine y hice lo contrario. Bueno, y si a los niños, ¿por qué no a todo el mundo? Entonces, presumiendo que somos 16 millones, o si quieren me le subo a 17 millones, pero pónganle utilizando la cifra todavía antes de que salga el nuevo censo, que sale ya en la semana entrante, creo. Pero utilizando la cifra de 16 millones por los 72 quetzales, sale 1.152 millones de quetzales, que costaría... O sea que contratando un seguro para todos los guatemaltecos, sí, todos, nos va a salir mucho más barato que tener el Ministerio de Salud. ¿Y saben cuánto es el presupuesto del Ministerio de Salud para el año entrante? O el que están proponiendo es de 8.198.44 millones, o sea, 8 veces lo que costaría este seguro. Póngale que entonces resulta que es muy limitado el seguro, pues dupliquémoslo, y son 2.300 millones de quetzales versus los 8.100 y pico millones de quetzales que nos cuesta el Ministerio de Salud, y que nadie quiere ir al Ministerio de Salud porque ya vieron que están pidiendo el seguro privado para todos. ¿Te imaginas la competencia que se abra el seguro para todos las aseguradoras en el mundo? La competencia que habría por dar un mejor precio para 16 millones de personas de seguro, que me parece un horror porque, pues bueno, cada quien debería velar por tenerse seguro, como han dicho nuestros oyentes, es responsabilidad de uno. Pero te imaginas, Jorge, que es muy probable que con 2,000 millones de quetzales se podría conseguir un super seguro que hasta si fuera necesidad se llamara una ambulancia aérea, léase un jet que te venga a traer para que te vayan a operar en Estados Unidos. Y si quieren, cuadripliquen el precio del seguro y aún así sale a la mitad de lo que nos cuesta el Ministerio de Salud actualmente. Así que, pues bueno, si se va a hacer, que se haga bien, pero esto me parece, de nuevo, Jorge, una de esas propuestas de que hay que recordarles ciertos refranes de sabiduría que son producto de la sabiduría popular, de lo que han aprendido nuestros antepasados y que ojalá nosotros aprendiéramos también. Primero, doctor Giammattei, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Segundo,
No por mucho madrugar amanece más temprano. Y termino con una frase que no es parte del refranero popular, sino que está firmada por Alexis de Tocqueville. Abro comillas, no hay momento más riesgoso de un mal gobierno que cuando empieza a hacer cosas. Y bueno, amigos, ya que estamos hablando de salud, vea qué barato les va a salir a usted también estar saludable o cuando sea amenazado, porque todos nos vemos amenazados en algún momento, todos, porque no podemos controlar todo lo que nos rodea. Entonces, la única forma, lo único que nosotros podemos hacer para mostrarnos que nos queremos, que nos valoramos, es cuidarnos a nosotros mismos. Y como yo les cuento, les comento y les comparto todos los días, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, lo que hago y que me ha funcionado por años, y ustedes los oyentes son los principales testigos de esto, es tomar 1 onza diaria de quinasia blend líquida de ELA, no cualquier otra quinasia. Yo, Marta Yolanda Díaz Durán, la que tomo y la que puedo dar fe, como que si fueran abogada y notaria, que puedo dar fe que funciona, es la quinasia blend líquida de ELA. ELA es la marca y es bebida, no es pastilla, no es tragada, es bebida. La quinasia blend líquida de ELA, que encuentra en las tiendas de GNC o GNC, que sirve para subirme las defensas, para que mis defensas estén altas y pueda resistir los virus de la gripe, el catarro y otras enfermedades que adquirimos precisamente por esto, por no tener nuestras defensas altas. La quinasia blend líquida de ELA, que además de varias equinasias, no solo una clase, sino varias clases de equinasias, tiene vitamina C, zinc y aloe vera de ELA, que por cierto, además de encontrarla en GNC o GNC, la pueden ustedes pedir al WhatsApp de ELA, que es el 4950-3414. 4950-3414, donde van a encontrar la otra virtud, pues que ya es un hábito para mí, es un hábito que me hace bien, por tanto es para mí una virtud el tomar todos los días también aloe vera gel, también de ELA. Ese es el que yo les puedo asegurar. Si usted quiere comprar otra cosa, usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero el que yo recomiendo, el que yo tomo, el que yo puedo dar fe que funciona, es el aloe vera gel de ELA, que solo, y esto subrayen, solo lo encuentran escribiendo al WhatsApp de ELA, al 4950-3414, 4950-3414. Y bueno, amigos, vamos a la última pausa del programa para regresar con un par de notas más a terminar todo a pulmón. Bueno, apreciables oyentes, para terminar, pues queremos abordar una nota de índole internacional. Esto es cardíaco, yo creo que ya, eso, menos mal que yo sí tengo seguro privado pagado con mi dinero a base de mi esfuerzo en caso de emergencia, porque esto es de infarto, 74 veces compartido, no puede ser. Usted es el que nos hace falta, usted, súmese por favor, usted comparta todo a pulmón. Pero bueno, antes de que nos dé un infarto a Jorge y a mí acá por ese uno que nos hace falta, que puede ser usted, y a lo mejor si usted se conecta y usted, a lo mejor rebasamos la meta mínima. Pero lo que queremos comentar en este últimos minutos que nos quedan. Solo adicionalmente comentarles de que ya compartimos tanto en la transmisión de Facebook como de YouTube el link a
la presentación del estudio sobre los costos de las invasiones de la que estuvimos hablando hoy, que presentaron de la Cámara, que hicieron en CABI para la Cámara del Agro. Ya me autorizaron en la Cámara del Agro ahí compartirlo, entonces ya lo compartimos. Ahí lo pueden ustedes bajar y ver. Ese es el estudio, es la presentación del estudio, pero ahí básicamente está toda la información. Hay comentarios interesantes. Patricia Girón dice: a mí que me devolvieran todo lo que me han descontado del IC sería feliz. Totalmente de acuerdo. Saludos a Rudy López, que nos está viendo desde Los Ángeles, California. Por favor, Rudy, a compartir. ¿Qué aseguradora será la beneficiada? Buenas preguntas, Patricia, buenas preguntas. De ahí, y dice que ay, qué interesante. Rudy López dice que le mandó un mensaje a Alejandro Yamatei. Ojalá que nos dé tiempo de leerlo, pero yo creo que a Rudy y a todos aquellos compatriotas nuestros que han inmigrado y aquellos que tienen familiares acá y que están pensando emigrar, pues esperemos que no vaya a ser necesario, porque que esperemos que podamos conversar de una forma, como lo hemos mencionado cuando estuvo aquí el doctor Yamatei con nosotros, Jorge, que hubo varias cosas que en ese momento lo que queríamos era que la gente conociera la propuesta en general del doctor, pero por eso él quedó de venir acá para que ya entráramos a discutir los detalles, unos de los cuales definitivamente le vamos a hacer, y ahora que tenemos los números todavía mejor, le vamos a mostrar que es un desvarío, es por ejemplo este tema del seguro, a menos que implique solicitar la cancelación del Ministerio de Salud. ¿Es un desvarío o podría ser una genialidad? Depende, George. Por eso podría. Porque entonces esto a mí me lleva a la discusión también del famoso asegurarle a cada uno un ingreso mínimo. Me explico, que es por eso digo, para mí me sigue pareciendo un desvarío. Acá realmente lo que sería es para mostrarle al doctor que va, ok, mientras no podamos dejar claro que no sea la mayoría de los guatemaltecos que tengan claro que las funciones propias de la naturaleza del gobierno son solo dos: dar seguridad y justicia, y que todo lo demás lo único que promueve es corrupción, porque ese es el origen de la corrupción. Una vez esto no sea entendido por la mayoría que actúa a base de sus emociones, pobres los niños desnutridos, pobres los que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, sí, pobres, pero hay que entender cuál es el origen de los obstáculos que les impiden superar esa pobreza, y es precisamente esas buenas intenciones de muchos que apoyan cosas como estas. Pero bueno, lo que les queremos comentar, que nos parece muy importante para nosotros, para los centroamericanos, para los guatemaltecos, es la decisión que tomó ayer la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Como ustedes probablemente saben, porque no recuerdo si nos dio tiempo de mencionarlo ayer, Jorge, que ya habían comentado, sí, y nosotros precisamente lo mencionamos, va a depender de la decisión que tomen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que según nosotros iba a llevar más tiempo la toma de esa decisión, pero que si el susto ayer por la noche ya teníamos la resolución de la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta a que los que busquen asilo político, porque hay que también poner claro eso, por eso es que todos aducen tema de seguridad y no el verdadero motivo por el cual deciden emigrar, que es la falta de trabajo y la casi imposibilidad que tienen en Guatemala de tener los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, ya no digamos de vivir la mejor vida posible. Entonces, como todos aquellos que deciden emigrar, en lugar de decir, mire, me voy porque en Guatemala no encuentro trabajo, dicen, me voy porque en Guatemala ya no podemos más, que también, por supuesto, hay mucho de verdad en este punto, ya no podemos más con los extorsionistas, entonces pido asilo, va. Entonces antes llegaban a Estados Unidos y en Estados Unidos pedían el asilo y lo soltaban de una vez, y la mayoría no volvían a aparecer y se quedaban en Estados Unidos, no se arriesgaban a que les dijeran no, porque no querían regresar a su país de origen. Entonces, ahora, la decisión que tomó Trump, que había sido bloqueada en distintas cortes menores a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la decisión de Trump, que ahora
ya quedó pues santificada por la Corte Suprema de Justicia de su país, es que aquellos que busquen asilo político en Estados Unidos deberán pedirlo en otro país antes de llegar a Estados Unidos. Ese es el concepto, entre comillas, de tercer país seguro, ¿ok? Y digo entre comillas, porque uno de esos se supone que va a ser Guatemala. Entonces, ahora el gobierno del presidente Donald Trump lo que va a hacer es abrir cortes en carpas, pero me imagino que ahí no van a estar los jueces, porque por eso va a ser la videoconferencia, ¿no? Van a haber cortes en carpas instaladas en la frontera con México para atender casos de solicitantes de asilo que están esperando ahorita, en este caso, su proceso en México. Me imagino que después creo tendríamos... que sí son los jueces los que van a estar ahí, porque los que están pidiendo asilo van a estar en México, del otro lado de la frontera. Es que no queda claro, o sea, las carpas van a estar en Estados Unidos, entonces en esas carpas decís tú que van a estar los jueces y la videoconferencia se va a hacer con México, pero yo la información que tengo es esta. El gobierno del presidente Trump va a abrir cortes en carpas instaladas en la frontera con México, Entonces sí, efectivamente, además de que no pueden poner estas carpas en el territorio mexicano. Sentido común, tenés razón, George, Entonces van a poner carpas en la frontera con México del lado de Estados Unidos para atender casos de solicitantes de asilo que esperaron su proceso en México. Las audiencias se van a llevar a cabo por completo a través de videoconferencias. Entonces, ¿qué van a poner los mexicanos? ¿También carpas para que ahí lleguen los que están solicitando asilo? Bueno, el gobierno, recordarán los oyentes, que anunció esta política para que los solicitantes de asilo, como yo lo explicaba, esperen en México en enero pasado, en enero de este año, en la ciudad de San Diego, y posteriormente también la llevaron a cabo en El Paso, Texas. Sin embargo, ahí las audiencias se llevaron a cabo en tribunales convencionales. Hay alrededor de 40,000 solicitantes de asilo que no son mexicanos, porque eso también es otro punto. Esto es para solicitantes de asilo que no sean mexicanos, que en la mayoría de los casos irán a ser tal vez guatemaltecos, pero hay una nota de esas que ya ni siquiera se toman en atención. Pero ustedes saben, apreciables oyentes, que hoy en Guatemala, ayer en Guatemala, en una casa en Escuintla, encontraron a 21 migrantes, yo no sé si así se pronuncia, cameruneses, o sea que vienen de Camerún, 21 personas de Camerún que quieren obviamente llegar a Estados Unidos, no quedarse en Guatemala, y ahí ves la foto donde están todos, que obviamente no son chapines, pues no son centroamericanos, porque son negros todos, y aquí en Guatemala, pues bueno, son pocos los negros, y yo sí soy políticamente incorrecta, y no tengo ningún, que yo a las personas las juzgo por sus acciones, no por el color de su piel, por la forma de su cabello, por su sexo, ni nada, sino yo los juicios que emito es sobre las acciones de las personas independientemente del color. Por eso es que digo que son negros, porque la mayoría de africanos son negros, que por cierto venimos todos del África. Pero bueno, para regresar al punto, ahora ya, gracias a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ayer por la noche, pues ya eliminó la prohibición para la administración de Trump que limitaba estas solicitudes de los migrantes centroamericanos que van a solicitar el asilo desde otro país. Sin embargo, son muchas las cosas que están pasando no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, Jorge. Hoy los señores del Fondo Monetario Internacional ya anunciaron que la amenaza de una disminución en el crecimiento de la economía de todos en general, de todos los habitantes del mundo, ya no era una amenaza, sino ya es una realidad, principalmente por esa absurda lucha comercial entre Donald Trump y Xi Jinping de China, que a principios de octubre van a conversar para ver si dicen, miren, bueno, ya ojalá, pero es que cuando estás hablando de personas irracionales no sabes qué esperar. Ojalá se den cuenta que pues al final ya no es solo
a los chinos o a los estadounidenses a quienes les están causando daño, sino pues bueno, no creo que les va a importar a Donald Trump causarle daño a otros, ni a Xi Jinping, pero tal vez por lo menos en el caso de Donald Trump le preocupe que perder la reelección. A ver qué pasa. George. Sí, y en efecto, esta sentencia ha estado cambiando y de hecho, aunque ya... Pero ya llegó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay todavía alguna opción? Sí, porque estaba viendo que la Corte Suprema de Justicia ahora en Estados Unidos ya se está chapinizando. Ya como Corte de Constitucionalidad, decís. Sí, porque resulta que ahorita, según he entendido porque realmente están menos complicados, son complicadas las resoluciones de todas las cortes en todas partes del mundo, por lo visto, pero según he entendido, todavía hay recursos que están en cortes menores que no se han resuelto y la Corte Suprema de Justicia de una vez dijo, pues sí, pero no es una sentencia así pétrea, entiendo, a la que dieron, me imagino que es algo así como un amparo provisional. Así que, en efecto, todavía podría volver a cambiar. Es lo que he entendido de lo que he visto y de las notas que he visto con relación a esa sentencia de ayer de la Corte Suprema de Justicia. Pero básicamente, mientras se averigua, ahorita lo que queda vigente es de que sí pueden negarle a alguien el asilo el asilo en Estados Unidos bajo la premisa de que no lo pidieron en un país previo antes de llegar a Estados Unidos, bajo el argumento de que si lo que estaban huyendo era porque, por ejemplo, los iban a matar o algo así, pues al primer lugar donde llegaron ya fuera de su país debieron de pedir asilo. Y que los que no lo hicieron, sino que esperan hasta llegar a Estados Unidos, es básicamente porque no es esa la verdadera razón de por qué están saliendo de su país, sino que la verdadera razón es porque quieren ir a conseguir trabajo en Estados Unidos. Ese es el argumento que utilizaron los abogados de la Casa Blanca y es el argumento que aceptaron en la Corte Suprema de Justicia. Entonces con eso se convalida esto. Al final recordemos de que esto simplemente lo que dice es de que se les puede negar, no es de que se les vaya a negar, simplemente es de que se les puede negar porque no lo pidieron antes. Eso es básicamente. Pero bueno, un oyente nuestro nos dice, veamos, gracias a todos los que nos permitieron llegar a 81 veces, compartido todo a pulmón, que en otro programa, ¿quién es? Sí, Salim Yasser Andarraus, que deberíamos de abordar el tema del ICS. Lo hemos abordado en varias ocasiones, Salim, y sí es tan importante como el tema del Ministerio de Salud. Y sobre todo hemos abordado el tema del ICS en lo que respecta a la propuesta que deberíamos de tener para que haya libertad, en particular en el que cada quien tenga la libertad, al menos comencemos por este punto, de decidir dónde va a invertir para su jubilación, ¿no? Para la reforma al sistema de pensiones de nuestro país. Hemos hecho varios programas, Salim, que los encontrás con Alfonso Abril, que además de eso lo entrevistamos cuando presentó el libro donde él explica cómo beneficiaría a los guatemaltecos esta reforma al sistema de previsiones en nuestro país. Pero bueno, hemos llegado ya al final de todo a pulmón. Jorge, ¿no tenés nada pendiente que compartir con los oyentes? Bien, te vi cara de que había un anuncio importante. Sí, solamente recordarles de que hoy en la noche es el Festival Gastronómico allá en Altical Futura. Hoy en la noche con más de 400 platillos a beneficio de las obras sociales del Club Rotario Guatemala del Este. Es hoy en la noche a partir de las 7 de la noche en el Centro de Convenciones del Gran Tical Futura. Si usted quiere ir, yo le recomiendo de que vaya temprano porque a las 7 cuando abren las puertas entras así toda la gente ahí a probar los platillos porque realmente hay cosas excepcionales ahí en este festival gastronómico. Pero es muy grande, ¿verdad? Al grado de que, repito, ya he comentado de que incluso en una ocasión les dieron el premio Guinness al buffet más grande del mundo y con más platillos del mundo y
precisamente por eso es que tiene uno que ir a ver todas las opciones que hay, que son increíbles. Lo que es, al final son chefs de escuelas de escuelas que se esfuerzan realmente en los platillos que presentan ahí en el festival gastronómico. Así que yo lo invito, no se lo pierda, hoy a las 7 de la noche en el centro de convenciones del Hotel Grand Tikal Futura. Rudy López, que nos escucha desde Los Ángeles, California. No entiendo la respuesta que le dio Yamatei a su pregunta, pero me encanta. Dice que le escribió preguntándole cuándo va a venir a Libertópolis. Dice, ¿cuándo lo vamos a ver en Libertópolis al lado de Jorge y Marta Yolanda? Y dice que le contestó, muchas gracias y éxitos en lo porvenir. Y eso fue su respuesta. No entiendo. Esa es la autorrespuesta. Esa es autorrespuesta, Rudy. Eso lamentablemente es. Pero bueno, nosotros no tiramos la toalla. Nosotros seguimos trabajando y esperamos que en las próximas semanas podamos finalmente conversar ya con el doctor Yamatei, él como presidente electo. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que a las 6 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en Contravía PM y a las 7 de la noche María Dolores Arias junto con Chepe Ascoli en Más Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón y nos despedimos como lo hacemos, deseándoles, apreciables oyentes, que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.